armar como un emprendimiento apícola acá en el sur de Chile. La pregunta es cómo llegamos a Urupanco. Obviamente eso fue una ocasión, una instancia a través de conocidos y personas y buscando también entre zonas donde la apicultura orgánica puede tener un futuro largo plazo, considerando que existen muchas partes en Chile que obviamente con influencia de agroquímicos, etc., alejándolos lo más posible de todo que es la agricultura, plantaciones convencionales, hacia la cordillera, pero no tan alta tampoco, por el tema del clima, y considerando que donde hay pendiente, menos van a venir los agricultores con el futuro, porque lo que vimos ya en su tiempo, que la agricultura se va desplazando hacia el sur, o sea, todo lo que vemos hoy como praderas, no sé, en algún momento ya me sorprendió la abundancia del maíz que se instaló, y eso ya conocimos desde Alemania, porque el maíz allá sirve como de forraje, alimento y también para biogás. Entonces, campos enormes con maíz. Ojalá eso nunca pase en Chile, pero ya vimos que en ¿cómo se llama? KBS, que la empresa de semilla vino por sus letreros y está todo lleno de maíz en lo plano. Bueno, llegamos a Urupanco, nos instalamos acá con la intención de armar el emprendimiento orgánico y la producción de miel. Y eso nos demoramos muchos años. Hace como 9, 10 años empezamos a construir acá de la nada, y también conociendo qué significa respecto de toda la famosa permisología, que significa también obteniendo las certificaciones necesarias desde el agua potable, que acá no hay agua potable rural todavía, ¿no? Entonces, de todas las instancias que hay que pasar para luego tener un establecimiento que permite producir y exportar. Alexander, él es principal apicultor, entonces ahí él va a guiar por todo el proceso apícola, también el trabajo que él realiza durante todo el año, eso más el ayudante acá durante part-time. Y les puedo contar un poco del inicio, también la forma de cómo mantener y cómo la producción de la miel y también la crianza de las abejas. Entonces así llegamos a Urupanco, instalámonos acá y la planta ya tenemos funcionando como desde el 2019 en adelante. Entonces así en esa fecha nos demoramos igual 5 o 6 años en construir, habilitar y todo, bueno, siempre el tema del flujo y también de la disponibilidad de recursos. Eso, entonces, un poco nuestra historia. Bueno, tú tienes experiencia en la apicultura desde Alemania ya hace... Yo empecé con la apicultura cuando era adolescente, pero siempre de hobby. Yo en Alemania trabajaba en una oficina, trabajando en el escritorio, y bueno, al final me puso enfermo de todo el estrés y todas las reuniones, sentado el día, todo el año prácticamente. Y cuando tomamos la decisión de quedarnos en Chile, para mí era claro hacer algo completamente distinto. Y transformar mi hobby, mi pasión con la abeja, de la abeja a un negocio, a un emprendimiento. Y como les decía, ahí, prácticamente por casualidad llegamos a Urupanco, porque este terreno estaba en venta en ese momento, tiene como casi 8 hectáreas. Y empezamos a construir la planta según la disponibilidad de los recursos que teníamos, poco a poco, y es el resultado hasta el momento. Tenemos muchas ideas como mejorar, ampliar. Detrás de los containers, no sé, quizá han visto unas excavaciones. Vamos a construir una bodega, algo más simple, una estructura metálica con lata de techo y un piso pulido, para tener más espacio bajo techo, para guardar cosas, porque como verán después, la planta se está prácticamente arriba. Con respecto a las colmenas, actualmente tenemos como 300 colmenas productivas. Tenemos esa temporada como 250. El plan es aumentar la cantidad a 400 colmenas para la próxima temporada.
Sí. Estamos certificados como orgánicos a través de EcoCert. Y sí, es un costo adicional, obviamente. Claro. La inspección o la certificación anual, con todos los análisis, todos los costos asociados a la certificación, casi 2 millones anual. Y recobrar esa inversión solamente en ventas a nivel nacional es muy, muy difícil, ¿no? Complicado, porque a nivel nacional, no sé, la gente no aprecia el valor agregado del orgánico. Sí. Y muchos apicultores que son convencional dicen su miel es orgánica, pero no es así. ¿Ya? O sea, al menos no formalmente. Así que empezamos a buscar a clientes en el extranjero y hasta el momento tenemos uno en Texas, Estados Unidos, y realizamos 3 exportaciones hasta el momento y la cuarta está pedida, digamos. Correcto. ¿Ya? Y exportamos fraccionada, ¿ya? Con prácticamente el frasco listo para la góndola en Correcto. en la sala del Correcto. retail en el país de Tequila, Es un tremendo logro porque en Chile en general todo se va en tambores, po. en tambores. Claro. Sí. Vimos que la industria, y también ampliando un poco el radar de sensibilizar, obviamente, existe el negocio de fraccionamiento también en el extranjero, entonces ellos también tienen su emprendimiento, o los importadores tienen su propio emprendimiento de fraccionar y envasar. Pero ahí lo vamos un poco a comentar y van a ver, obviamente, para nosotros el fraccionamiento no solamente es el envasar, es también dar una cierta consistencia al cremosa a la miel, que le permite que sea una miel untable, que sea una miel más rica a consumir. Creemos que eso es un valor agregado que debería darse en el origen. Y además también conversando mucho en nuestro país de origen, en Alemania, con los importadores, muchos nos han dicho, la miel chilena, excelente, qué buena, pero es un negocio de masa, entonces ellos ocupan la miel chilena en tambores, para diluir en grande parte que tienen miel de otra parte del este de Europa, de otros países, para bajar ciertos niveles, y ocupan la miel chilena también solamente para un agregado, pero no tiene al menos lo que vimos en Alemania, por ejemplo, no existe como una cultura como el vino, que el vino chileno ya tiene con su nombre y no compite, no existe a ese nivel al menos, y ahí está el camino de buscar nichos donde la miel chilena podría salir al mercado con su propia denominación de origen, donde los clientes aprecian también que eso viene de un lugar específico, que viene de una cierta forma orgánica. Hoy día esa cultura viene de nicho, la masa se mueve en los tambores y también se diluye mucho el origen. Sí. Y muchos de Alemania nos dicen espectacular la miel chilena de acá, entonces es de verdad de sabor y de característica, pero lamentablemente en la masa se pierde eso. Sí. Entonces el gran trabajo es dar el nombre y también el origen a conocer a los clientes para que vayan aprovechando eso al futuro. Un trabajo en hormiga. Bueno, sabemos que en la industria apícola se han hecho muchos esfuerzos también en ese aspecto. Hay que apoyar todas estas iniciativas para que ojalá prosperen con el tiempo. Pero es un trabajo de a poco, de dar a conocer las calidades y características de la miel, porque la floración acá es única, eso como ustedes saben mejor, que Sí. es algo que atrae a nosotros también a Chile, porque esa floración no existe en otra parte del mundo. Yo creo que esa composición de la néctar que existen, eso hay que conservar, a lo mejor en un frasco de miel que viene del origen hasta la mesa del cliente. Bueno, así que... Claro, y antes de poder exportar, tuvimos que certificar la planta y lograr la inscripción al LEP, ¿ya? Que significa implementar un plan HACCP, o ASAP, como se dice en Chile. Sí, que también fue un desafío, pero el desafío más grande es mantenerlo, ¿ya? Porque
que ahí el plan HSO, ese concepto está asociado con muchos requisitos, registros que hay que llevar muy debidamente y regularmente. Y un trabajo adicional, ¿ya? Un trabajo bastante administrativo. Y eso es importante porque sin la inscripción LEP no pasa nada con respecto a la explotación. Y el SAC es muy estricto y es bueno. No hay nada de Hay que cumplir. claro, claro. Y no se puede discutir o conversar o negociar algunos puntos. No hay una regla y hay que cumplir. Y un milímetro. Claro. El gran ¿Qué lado? tema, obviamente, la trazabilidad, y eso absolutamente entendible, porque eso queremos lograr, que esa miel del lote que sale en la etiqueta se pueda rastrear hacia atrás hasta la colmena. Entonces, saber de dónde viene. Y eso requiere los registros entre medios y también de poder mostrar que esa trazabilidad es algo valioso. Entonces, obviamente, es trabajo administrativo, pero el fin es realmente mostrar de dónde viene, casi hasta los flores, entonces hasta el apiario, el tiempo de la cosecha, y todo eso se manifiesta a través de los registros que uno mantiene. Pero obviamente conlleva también un aparataje de documentación y de registros. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Antes de que entremos. Yo le voy a hacer una consulta respecto de el sistema del Estado de Chile, los distintos tipos de instituciones del Estado de Chile que se involucran en esto. ¿Ustedes sintieron colaboración o fueron más trabas? ¿Cómo vieron ese proceso? ¿Usted se refiere a fondos públicos? No, más que fondo, la tramitación, el tema de la papelería para cumplir con los... Era conocer los requerimientos. Yo creo que nosotros nos costó informarnos bien, pero al final de obtener la información era bastante claro cómo conseguir y cómo trabajar. Entonces, entre salud, Remisalud, el SAC y todas las instituciones, que eso conlleva, al final es una lógica. Yo creo que si alguien nos hubiese explicado eso paso a paso, más fácil, pero uno empieza a leer y no entender, pero después fuimos bien acogidos también de las autoridades en Osorno o en Río Negro por parte del SAC para orientarnos al respecto. Yo creo que también ha mejorado la documentación en los últimos años. Yo creo que al principio era bastante abstracto a veces de saber cuál es la pauta para exportar en una europea, por ejemplo, pero después se armaron pautas específicas con manuales mucho más específicos. Yo creo que hoy día, si uno me pregunta, bastante claro. Es exigente, sí, pero es claro cómo conseguir, y no es nada que es imposible conseguir. Entonces hay que seguir los pasos, ¿no? Pero posible. Como también involucramos, cuando llegamos a Chile conversamos mucho también entre el SAC, pero también conversamos con otros, he tenido contacto también con gente de INDAP, y a veces entonces, pero al final era orientarnos, y también entre colegas, también de otros apicultores de otras regiones nos explicaron y nos mostraron sus instalaciones. Eso también ha sido importante en saber, en orientarse. Entonces, entre leer algo y ver en realidad cómo cumplir con una pared liso, lavable y no sé cuánto. Y también tuvimos buenos ejemplos acá en la región de Osorno por todo el sector de lácteos, lecheros. Entonces también es buen ejemplo de cómo trabajar y cumplir con todas las exigencias sanitarias. Yo creo que eso también ha sido importante de tener, y por ejemplo tener arquitectos y constructores que también sabían, que han construido, por ejemplo, para instalaciones similares, cómo realizar un trabajo correspondiente. Yo creo que eso favoreció el trabajo. Facilita. Sí, dos consultas. Con respecto al costo de la certificación, que hablaba de 2 millones. ¿El certificación orgánica? Sí, eso es independiente del volumen de producción, eso es solamente por el... Sí. Es más bien por la distancia, el viaje, los costos viáticos. Ah, ok. Y tiene una cierta, no sé, un tarifado, digamos. Ya. No sé, certifican tanto UF, y Ya. al IVA. Y lo otro que mencionaba usted de la denominación de origen, ¿ustedes están trabajando también con un sello de denominación de origen? Todavía no.
Eso sería un tema que deberíamos levantar, ojalá también dentro de la región, armar algo propio que sea interesante de compartir, quizás compartir algo que nos diferencia frente a otros apicultores. Ahí el tema va a ser, y eso es bien franco respecto a todos los transhumantes que también están o no están acá. Nosotros estamos acá permanentemente todo el año, o sea, es también aceptar cierto nivel de productividad, no quiere ser inferior, pero diferente a un apicultor que viene y tiene diferentes apiarios o lugares de producción en otros lugares. Porque tienen, por ejemplo, sala de extracción en la quinta región o en la sexta región, y acá tienen todos sus apiarios, pero igual se centrifugan acá. Entonces, yo creo que hay que sincerarse un poco quienes están acá permanentemente, y entiendo que un poco también es la idea de ustedes de potenciar los apicultores que están fijos acá en la región, de cómo darles también un sello adicional, que están acá todo el año y también contribuyen acá a la economía local y también a la productividad local. Eso sería muy interesante trabajar eso. Yo trabajaba en la comuna de San Juan de la Costa. Ajá. La comuna de San Juan de la Costa trabajó en los primeros años en la construcción de los caminos, la construcción de los puentes, pero después va llegando la productividad en las familias. Ajá. Y en ese sentido se trabajó la denominación de origen del cordero cunco. Ajá. El cordero cunco tiene dos características, principalmente que cuanto se llama tiene menos grasa, porque la topografía, los cerros, la bajada, la subida, Sí. entonces el cordero desarrolla una musculatura Diferente, ¿no? diferente. Sí. Diferente es aquel cordero que se cría en una pampa donde está sin ninguna actividad Sí. y donde tiene que caminar muy poquito, la comida está todo ahí, en cambio ella tiene que buscar la comida. Entonces, eso ha tenido un impacto en la economía de la comuna de San Juan de la Costa, con decirle que ya ellos tienen una cooperativa, ellos están desarrollando un convenio con un matadero y están sacando 3 o 4 productos de piezas especiales. Uno va cortes especiales. Entonces uno dice, voy y compro un cordero entre 80 y 100 mil pesos, pero resulta que hoy en día un macho lo venden en 300. Entonces la gente empezó a producir machos y participan de la, cuanto se llama, de las actividades que en varias partes de la región. Ayer ganaron con la oveja cunco un premio en Rancagua. Entonces, digo yo, esa experiencia de denominación de origen del cordero cunco, tenemos que homologarla, tenemos que hacerlo ahora, pero con la miel. Adaptar a otros Entonces, la pregunta es, ¿y cómo desarrollamos una asociatividad entre todos los que producen, donde están los apiarios, donde están los funcionarios municipales, donde está la universidad, y cómo hacemos para reunirnos y nos tomamos un café y decimos, mira, este es el sello que nosotros deberíamos apuntar, pues, partiendo porque tenemos que estar cerca de la cordillera, que tenemos que tener una cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar, que tenemos que estudiar los vientos, que tenemos que estudiar las temperaturas y finalmente poder decir, esto es el resumen de lo que pudiéramos tener como características para que los apiarios que compran con ciertos requisitos generales pudieran apuntar a que seamos beneficiarios, pero no con el que viene de Rancagua, porque ese viene una cuestión puntual, pero sí con el de Fresia, sí con el de Osorno, que están ahí permanentemente viviendo todos los días y produciendo su miel ahí en su zona. Por ejemplo, yo tengo un campo aquí al frente, pero al otro lado de la cordillera, en un sector que se llama, en la comuna de Puerto Octay, Río Blanco, Aguahuel. Y me preguntaba si podía colocar colmena. Y yo le dije, claro, te paso 1 hectárea. Ahora vamos a ser vecinos.
No tengo ningún problema. No me dijo si yo necesito un sitio chiquitito. No, hombre. Miremos para grande. Si yo te coloco 1 hectárea a disposición para que usted trabaje en eso y lo desarrollo como una manera de estimular. Soy un convencido que eso es posible. Sí, por Así supuesto, que gracias. Ese comentario quería agregarle que es posible la denominación de origen, mejorar precios, mejorar procesos y finalmente instalar el tema. De todas maneras. Sí, qué bueno es que existe este ejemplo y yo creo que nos deja un poco con la visión que hay que seguir trabajando en eso. Yo creo que es algo que hay que buscar y hay que ser bien inteligente y también estricto para que esto que sea realmente un sello de calidad y que se pueda también transformar eso en un valor agregado para la producción exterior. Qué bueno. Bueno, empecemos el recorrido. Sí. Tú ¿Sí? vas a guiar. Vamos